Amigos de I99 y todas las radios que están copiando esta entrevista, siguiendo esta entrevista, qué gusto de saludarlos. Buenos días. Soy Eduardo Mendoza Paladines y como decíamos, estamos hoy fuera de estudios de la radio y del canal para entrevistar a Jan Topic, candidato presidencial. Mi querido Jan, buenos días. Después del debate, quiero preguntarte y quiero saber cómo estás, cómo te encuentras y en qué ánimo tomas ya estos pocos días que te quedan hasta el 20, que es el día de la elección. Bueno, Eduardo, buenos días, Rafaela, buenos días con todos los que nos escuchan, tanto en I99 como todas las otras radios que nos están siguiendo. Muy bien, el debate, interesante, lo mencioné después del debate, creo que fue con altura, hubieron problemas al principio logísticos, pero fue con altura, le faltaron números, creo que muchas preguntas no fueron contestadas correctamente. Y a ver, hay que ser realista, en 13 minutos por candidato, hablar de todo un plan de gobierno para 18 millones de ecuatorianos es como que muy complicado. Pero habiendo dicho eso, creo que se maneja de una buena manera. La mayoría sí. Eso es real. Hablaste en el debate y es uno de los temas que quiero conversar contigo, que expliques. Hablamos de la seguridad, ya vamos a hablar de eso, que tú decías que es monotemático, que no se trata de eso, pero hablaste de un tema que sufre mucho en Ecuador porque lo hemos visto, que es la minería ilegal. La minería ilegal genera tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de activos, depredación de todo lo que es la ecología y el medio ambiente, daña ríos, etc. Y tú hablaste de esto y yo quisiera que profundicemos un poquito más en el asunto, por favor. Jan, cuenta. Sí, a ver, primero tal vez entrar al macro. Eso lo conversé con el equipo antes de y después del debate. Todo proyecto que nosotros iniciemos tiene que tener un denominador, que hoy no lo tiene. Les pongo un ejemplo súper claro. Hablamos de 204 toneladas de drogas incautadas. Nadie te dice cuál es el denominador. 200 toneladas de 300 es bastante, 200 toneladas de 3000 es nada. Entonces, si no tenemos claro la idea del denominador, no sabes si estás avanzando o estás estancado o estás retrocediendo. Entonces, por ejemplo, por el tema del medio ambiente en general, tenemos un plan muy interesante que se usa para seguridad, para medio ambiente, para todo. Son drones de alta autonomía, te cuestan $300.000 cada uno, pero tú puedes hacer 500 kilómetros, 100 kilómetros todos los días y puedes mapear todo el territorio ecuatoriano todas las semanas. Imagínense Google Earth, pero fotografiado todo el Ecuador todo el tiempo, cada semana. Eso nos permite saber, por ejemplo, cómo estamos avanzando, retrocediendo con deforestación del Amazonas. Pero lo que mencioné en el debate, y repito, solo son 13 minutos, entonces tienes que poder posicionar un mensaje claramente. Primero, la seguridad. Todos los campamentos de minería ilegal son operados por estos grupos delictivos. Todos. Es más, vimos al sur del Ecuador con este grupo los lobos y los tiguerones. Entonces, son campamentos altamente armados. Tu primer tema, tienes que retomar control de todos los campos, erradicar la minería ilegal y en los lugares donde tenga sentido medioambientalmente hablando, pasarlo a una concesión legal. En un momento estuvimos hablando con 2 embajadas. Es decir, formalizarlos con todos los controles medioambientales. Pero son posiblemente solo con la mitad de la minería ilegal, pasando un traspaso a la minería ilegal, podría generar $1.500 millones para el Estado. Es bastante. Y es bastante, y mira el otro lado de la moneda. No solo es bastante dinero que podría ayudar a terminar con el déficit presupuestario, en hacer inversión social, pero es ahorita bastante dinero que está yendo a financiar los grupos delictivos, para que compren armamento, recluten, cada vez se hagan más fuertes. Entonces, primero, seguridad. Estos drones que tú dices que vale 300.000 cada uno, mapean todo el territorio ecuatoriano, es decir, si están abriendo si está deforestando, los vas a poder detectar. Yo siempre pregunté esto cuando hablamos con los expertos en minería ilegal, nadie me contestó a eso. Buen punto, Jan Topic, es un buen punto. No, incluso tienes herramientas de CAD y son gratis. No es, tú sabías, todos los aviones comerciales, la mayoría, tienen cámaras abajo. Y tú puedes ir a páginas web y compras las imágenes de los aviones. Entonces, es baratísimo. Es baratísimo, se llama lo que se llama, IMINT, inteligencia de imágenes. Entonces tú vas a página web, compras estas imágenes y tienes fotos de todo el territorio nacional. Eso ayuda para tener claro cuál es el estado del Ecuador. Pero eso no está cierto. Ok, primer punto. Vamos a seguir hablando del tema de la inseguridad, porque es un tema que no podemos dejarlo pasar. Ayer han matado a un dirigente de un partido, en este caso de RC5, en alguna parte del Ecuador. Siguen dándose los muertos, siguen pasando y pareciera que nos hemos acostumbrado
a algo que no deberíamos, porque es común algo que no es común, que es una desgracia. Sí, y aquí quiero traer dos cosas al debate, y lo digo con todo el respeto, porque no están aquí, ¿no?, para defenderse. Yo detesto hablar más de las personas, no están aquí para defenderse, pero en base a lo que dijeron, no es el momento para hablar de, no sé, jugar deportes, jugar vóley, o más allá. Y quiero ser muy respetuoso con lo que digo, porque me dijeron, ¿por qué no me uní a este consenso de candidatos? No sé si vieron el decreto que fue el resultado de ese consenso de candidatos, no dice absolutamente nada. Son 4 puntos inocuos que no dicen nada, que de ninguna manera ayudan a erradicar la inseguridad en el país. Y regresamos a más de lo mismo. Con el presidente actual hemos tenido, ¿cuántos? Ya más de 20 estados de excepción. No han hecho absolutamente nada, no sé cuántos decretos. Todo este tema que se armó de que declarar a los delincuentes terroristas no decía nada, no ayuden absolutamente nada. Creo que la única forma ahorita en adelante es dejar el tema de palabras, definitivamente dejar el tema del ecuavoli, y ponerse a trabajar. Ya es la mano dura para organizar las fuerzas del orden, liderar las fuerzas del orden y erradicar la violencia y la delincuencia que nos tiene ahorita subyugados. Me escuchaba Javier Herbas y decía, ayer lo entrevisté, que las militarizaciones en provincias, ciudades, no traen nada de por sí, que eso es una semana y que después hay que trabajar con otros elementos para integrar a la sociedad, con actividades lúdicas, deportivas, educación, trabajo, primer trabajo. Es tan negativo el hecho de militarizar ciudades ya, o pueblos o provincias. A ver, el tema es, uno tiene que entender la causa raíz y los conceptos fundamentales de las cosas. Por ejemplo, un estado de excepción. El estado de excepción de por sí no hace nada. El estado de excepción lo único que te hace es te abre una ventana para tomar excepción del funcionamiento normal del Estado para que tú, sobre esa ventana, lleves a cabo acciones que nos están llevando. La militarización es algo similar. Tú puedes llegas y militarizas un área, pero después tienes que hacer algo una vez que militarizaste esa área. Voy a poner un ejemplo. Ustedes aquí todos somos de Guayaquil, sociovivienda. Desde el 2000, ¿cuándo fue la primera militarización de sociovivienda? ¿2014, 2015? Claro, te dura un mes, te dura 2 meses, pero si no tienes cambios fundamentales a cómo funciona ese barrio, sí, se van los militares y regresamos a lo mismo. Entonces, tienen que existir esos cambios fundamentales. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es? Tú no vas a cambiar toda la cultura, educación, toda la falta de, servicios básicos de su vivienda en un año. No puedes, no tienes tanto tiempo, peor a nivel nacional. Entonces, sí, la militarización es una introducción, pero después viene el tema de lo que yo he mencionado, es el patrullaje óptimo de la policía todo el tiempo. Y aquí es donde hablo del tema de inteligencia artificial. Tú tienes que poder ser quirúrgico en a dónde mandan los patrulleros en base a los índices delictivos. No estoy proponiendo aquí el tema de patrullaje constante que mencionó un candidato porque no puedes. Los números no te dan. Tienes 220.000 manzanas con 7.000 patrulleros. No te alcanza. Pero sí puede ser quirúrgico. Y en vez de tenerlos aquí en San Borondón, que tenemos un desfile de modas de policías, tenerlos en Cristo Consuelo. Y de esa forma, sí, tienes que ir en paralelo. Tienen un patrullaje mucho más quirúrgico, mucho más permanente, en la medida de lo posible que tengan recursos, y a la vez trabajas, por ejemplo, el plan de 3 comidas que nosotros hemos propuesto, desayuno, almuerzo y merienda para todos los niños de esa área, ¿no? Bien, Topi. Y hace un momentito escuché cuando venía acá en algún medio que decían que tú tienes conexiones con RC5, con Túnez, con el Torreísmo. ¿Eso es real? Incluso que en la reunión a la que tú te referías solo fueron todos menos tú y... No, Daniel Noboa no fue tampoco. Daniel, sí. Sí. Ahora van a decir que también el grupo Noboa está con... Después de que le quitaron la Clementina, van a decir que también están con RC5. Ahí la gente habla porque... Y es interesante, me han sacado una foto de 8 años atrás y muestra el nivel de desesperación que tienen. O sea, a ver, yo que vengo del grupo de telecomunicaciones, yo te apuesto ahorita, Eduardo, tú puedes sacar una foto con hora de glass con todo presidente o funcionario de cualquier empresa de telecomunicaciones a lo largo del país. Porque él manejaba los sectores estratégicos, o sea, es obvio que va a pasar eso. Pero claro, muestra el nivel de desesperación, te sacan una foto 8 años atrás. Habiendo dicho eso, sí quiero decir algo claro, que la candidata Luisa González no respondió, y lo dije de una forma bien respetuosa. Y esto para todos los ecuatorianos. Cuando uno es patriota y uno quiere hacer patria, uno hace patria en las buenas y en las malas. No solo cuando te conviene.
A nosotros el gobierno de Lenín Moreno, lo digo aquí, nos persiguió 3 años con ese famoso caso de Odebrecht que quedó en nada. Yo nunca me fui del país. Mi padre nunca se fue del país. Pese a que tienes toda la persecución, uno no abandona, uno se queda aquí a pelearla. Entonces yo no entiendo la postura de esa línea política cuando ellos armaron el Estado ecuatoriano actual con la Constitución del 2008 y ahora no les gusta y ahora no vienen a enfrentar la justicia. Entonces uno, y esto para todos, y lo digo de la forma más honesta, no quiero sonar irrespetuoso, cuando uno es patriota, uno hace patria siempre, no solo cuando les conviene. Y en mi gobierno, si voy a ser enfático, respetando la independencia de las funciones del Estado, pese a que ya hay una sentencia en firme, sí vamos a trabajar con Interpol y Europol en todo lo que se pueda para que las personas que estén prófugas vengan a dar la cara, a cumplir su condena en el Ecuador en base a todo el daño que le hicieron al país. Claro, que no tiene vínculo, lo has dicho, queda claro. Una más en esa misma línea, la policía no tiene cuarteles, no tiene donde dormir, está mendigando y Universidad Católica lo ha ayudado, el municipio ha ayudado para que tengan cámaras, no tienen pistolas, están dañados cualquier cantidad de carros. Es decir, tienen un tema realmente penoso, porque ¿cómo va a ir a defender sin pistolas, tienen que pagar sus propios colchones? O sea, lo que veo, no les armaron las UPS como debían, no les armaron sus cuarteles. ¿Qué vas a hacer para hacer esto? Uno, y dos, ¿armarías o harías una nueva cárcel? No. Rapidito, y discúlpame si me explayo un poco. Me han dicho que si yo admiro a Nayib Bukele o no. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, yo admiro la claridad de conceptos y la determinación al actuar. No tenemos claridad de conceptos. Elon Musk, el de los cohetes, los Teslas, hizo famoso porque dijo hay 2 formas de pensar. Tiene las personas que piensan por analogía y las personas tienen este pensamiento socrático, las personas que piensan por primeros fundamentos. Nosotros aquí en Ecuador, en política pública, sobre todo en materia de seguridad, pensamos por analogía. Te lo aterrizo. En una reunión con el presidente Lasso, él me dijo, no, que sí, que el estándar internacional de policías por ciudadano debe ser 1 a 300. Por cada 300 ecuatorianos tiene que haber un policía. La métrica era, porque en otros países, qué sé yo, Noruega, tienen un policía cada 300 habitantes, eso es lo que tengo que poner en Ecuador. Eso es pensar por analogía. ¿Por qué por analogía? Porque estás cogiendo una situación similar en otro lado y piensas que lo mismo se debería adaptar en Ecuador. Eso no es entender la causa raíz del problema. Nuestra causa raíz es, tenemos narcotráfico que entra por las fronteras y que nadie está haciendo nada para controlarlo. Ese narcotráfico es el crimen madre de todo, de los sicariatos, del microtráfico, de los secuestros, de los robos, de la corrupción en el Estado. De ahí viene el dinero para corromper todo. Si tú no arrancas la causa, si no atacas la causa raíz, no vas a resolver el problema de fondo. Y terminas con un Estado obeso. Nos va a costar casi $1.000 millones la ampliación de policía que quiere hacer Guillermo Lasso, sin contar el equipamiento que no existe y el alojamiento que tú mencionaste ahora que no existe. Entonces comienza a dar manotados de ahogado sin entender la causa real del problema. Entonces yo no opero así. Prefiero 1000 veces un policía ecuatoriano correctamente entrenado, correctamente equipado, que puede ser mucho más que 3 policías ecuatorianos que no tienen chalecos ni donde dormir ni patrullero con gasolina. Entonces el tema es causa raíz, claridad de conceptos que no tenemos. Sí, por supuesto, desde el día 1. Desde el día 1 dijimos, y ya nos copiaron todo el mundo, lo que le dije al candidato en el debate. Sí, a ver, vienen 2 cárceles nuevas, una en Guayas, fuera de Guayaquil, una en Pichincha, fuera de Quito. Capacidad entre 3.500 a 4.000 ppl. ¿Por qué? Porque con eso arreglamos el problema de hacinamiento actual. Y 2, muy importante, claridad de conceptos. Tienes una cárcel comodín para que mientras quieras arreglar los problemas del litoral, saca a la gente del litoral, la mueves a la cárcel comodín, arregla el problema del litoral y después lo regresas y sigues con la siguiente. Entonces esto te permite ir progresivamente arreglando las 36 cárceles del país y retomando control. ¿Estás seguro que estás en la segunda vuelta? A ver, si las elecciones son hoy día, estoy en segunda vuelta, pero faltan 5 días. Y realmente el tema de las encuestas hay que cogerlo con un grano de sal. Sí. Lo importante es el día de las elecciones y que el pueblo ecuatoriano tome la mejor decisión posible. Y luego Eduardo Salgado va a hacer unas preguntas. Ella es experta en temas de inclusión para las personas con discapacidad. Buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con el candidato Jan Topic.
a quien no solamente lo conozco, lo aprecio bastante a él y a su padre. Jan, al ser usted un hombre de acción, ¿qué sería la acción principal de su gobierno para apoyar a la ciudadanía con necesidades especiales con discapacidad? Y, Rafaela, regreso a lo mismo. Claridad de conceptos. Si hay un problema fundamental que veo en cómo tratamos a la población con discapacidades es que lo tratamos como si fuese una enfermedad. Y eso es real. ¿A qué voy? ¿A dónde llevan la mayoría de madres y padres de familia a sus hijos con discapacidades? A los hospitales. Entonces ya incluso a un nivel psicológico, estás mezclando el tema de tener una discapacidad con estar enfermo. Ya de por ahí, ya ahí estamos mal. Ahí estamos mal solo en cómo estás tratando el tema. Y dos, la habilidad de recibir terapia completamente destruida, completamente mermada porque tienes que hacer 4 o 5 horas de fila hasta que te atiendan. Es una de las cosas que vamos a trabajar. Yo cojo como ejemplo el municipio de Guayaquil porque espero que no lo destruyan ahora, pero tiene un centro muy interesante para terapia. Centro Valiente. Exacto. Que espero que no lo desmantelen, lo digo aquí. El alcalde Aquiles Álvarez es un buen tipo, yo creo que no lo va a hacer. Entonces es reproducir, ¿cómo es la palabra? Copiar este tema de centros valientes, reproducirlos en varias provincias. El plan es tener 10 de ellos, pero que estén fuera de los hospitales, que se centren netamente en el tema de personas con discapacidades. Discapacidad física, discapacidad psicosocial, intelectual, sensorial. Sí. Y esto acoplarlo con las 8.000 cabinas de telemedicina. ¿Qué queremos hacer? Por un lado, ya romper este mito de que tener una discapacidad es una enfermedad, que lo hace coyunturalmente al separar hospitales con los centros de terapia, que incluso, digamos, por la autoestima de todo el mundo, de la madre, del padre, del niño, de la niña, ayuda enormemente. Y dos, mejoras enormemente la habilidad operativa, que se haga bien y se haga rápido, no estés 5 horas haciendo fila y que tengas especialistas que realmente sean especialistas, ¿no? No cuesta mucho armar uno de estos centros valientes. Sí, lo de Nayib Bukele, si nadie roba, la plata alcanza, 1.5 millones de dólares a nivel de CAPEX. 10 de esos son 15 millones. Dentro de un presupuesto del MIES que es 3 órdenes de magnitud más que eso. Entonces se puede, hay que ser enfático y repito, lo de seguridad, claridad de conceptos. Saber entender la causa raíz de las cosas y actuar correctamente. Ya para terminar con la última pregunta, usted como ciudadano, ¿qué es para usted la inclusión y la empatía hacia las personas con discapacidad? Porque lastimosamente, como usted dice, estamos en un modelo que vemos toda la discapacidad como enfermedad cuando realmente no es así. Chuta, a ver, tocaste ahí un nervio. Tengo una historia interesante de mi esposa. En la organización de... Chuta, no debería decir estas cosas, ¿no? Pero ya me preguntaste. Y no tengo otra respuesta, entonces lo voy a decir, porque no quiere sonar... ¿Cómo dicen? Lo que hace una mano no debe ser la otra, pero bueno. En la urbanización donde vivimos hay 2 niñitos que tienen discapacidades, están en silla de ruedas, pero juegan con mis pelados en el parque. Pero es turro para ellos. Yo la verdad que ni lo había visto. Mi esposa fue la que se dio cuenta. Y me dijo, ¿qué turro tiene que ser para este niño en silla de ruedas ver a los otros jugar? Y él no puede jugar. Entonces armé un columpio chévere para niños con silla de ruedas. Entonces el niño está en su columpio con silla de ruedas. Pero no, lo lindo fue después hablando con la directora del colegio, brillante. Si me está escuchando, usted sabe de quién estoy hablando. Ella nos hizo ver otra forma de ver las cosas. Dijo, la ayuda no es tanto para el niño en la silla de ruedas en el columpio. La ayuda es para el niño que está empujando al niño en silla de ruedas en el columpio. Y me dijo, mire, Jan, aquí en San Borondón tal vez está formando a los líderes de este país para los próximos 20, 30 años. Imagínate qué bonito es ese mundo donde estos pelados de ahora se forman en este mundo de inclusión, donde pueden jugar juntos y donde ellos ayudan al otro niño a ser feliz. Si le metes 10, 15 años de ese tipo de educación a ese pelado, imagínate qué buen líder va a ser cuando tenga 30, 40, 55 años. Le das la vuelta. Entonces, ese es el tema, creo que sí, repito, claridad de conceptos. Esa debe ser la inclusión. De que no es porque tienes o no tienes discapacidad que no podemos todos trabajar juntos y juntos agregar valor y juntos hacer patria. Y la educación, repito, tiene que ser para los dos. Para el niño silla de ruedas en el columpio como para el niño que lo empuja. Entonces, eso creo que lo resume. Pero no, eso es mi esposa. Ella es la que me enseñó a mí. Buenos días, para que escuchas ahí 99. Buenos días, Eduardo. Mi querida amiga. A ver, tú hablaste de Noruega. Noruega
te gustan los números, a mí también. Noruega, de la última vez que leí, tiene como un fondo de inversión de $1 trillón por la explotación de petróleo y de gas natural. Y ellos no tienen franjas que protejan a la explotación o exploración, sino que motivan a la gente a hacerlo. Y con esos fondos que los invierten en las bolsas de valores del mundo, tienen fondos o ingresos para la seguridad, la salud y los temas de niños con problemas, etcétera, hasta para la salud mental, que ahora es importante tomarla en cuenta en un plan de gobierno. Entonces, aquí se habla, yo no sé por qué un funcionario de gobierno habla de la moneda de la biodiversidad. ¿Acaso el presupuesto del Estado va a utilizar una moneda de la biodiversidad para cumplir con sus presupuestos? ¿O acaso alguien que se inventa el ecuador, ¿no, verdad? va a poder hacer que el Ecuador cumpla con sus presupuestos? Entonces, mi pregunta va en el sentido de que no ha habido política energética, muy importante. Y es más, se ha dicho que se aumenta la producción de petróleo de 1 millón de barriles, y resulta que ha bajado casi 100.000 barriles. Entonces, ¿en qué estamos? Porque también debes conocer que tengo expertise en recuperación de empresas, ¿no, verdad? Tienes que trabajar del lado de los ingresos y también de los egresos, porque si no, no vas a ningún lado. Entonces, aquí va la pregunta. Hay un campo importante que ya tiene estudios de hace 20 años que hay que actualizarlos, que se llama campo Amistad, que es en el Golfo de Guayaquil, que servirá una vez que se explote y explore, primero explore y explote, para financiar las necesidades de 3 provincias, básicamente, los ríos Santa Elena y Guayas. Pero, y estos estudios dicen que, me gustan los números, se puede producir 100 millones de pies cúbicos por día. Creo que las reservas son 167.000 millones de pies cúbicos, las reservas totales. Sí, es enorme. Es enorme. Lo que sí sé es que son 100 millones de pies cúbicos por día que puede producir y produce 24. Entonces ahí tienes una manera de poder subir los ingresos y reemplazar a las importaciones de diésel que tienen subsidios y reemplazar a las importaciones de gas que son muy caras. Si lo tienes aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué harías siendo gobierno para que esto suceda? Y en particular, ¿qué se va a hacer con esa franja que quieren poner? Porque todavía no la han puesto, la han anunciado a través de un decreto, una franja de 8 millas que imposibilita la exploración de gas natural o petróleo offshore en el Golfo. Sí. No, y Eduardo, excelente que tú me arrancas con Noruega, porque da el ejemplo de cómo tú puedes tener industrias extractivistas con un estricto cuidado del medio ambiente. Una no es antítesis de la otra, ¿no? Ahora, varias cosas que voy a mencionar. Uno, si el campo Amistad, primero, producción está bajando casi 16% cada año. Es enorme lo que estamos perdiendo. 2, reservas totales ahí, sí, son 167.000 millones de pies cúbicos. O sea, es enorme. Y 3, conectándolo a un gasoducto que tú lo puedes enviar a Perú, no tienes que invertir mayor en infraestructura para poder procesar el gas. Entonces, están todos los elementos ahí, lo que falta es determinación, ¿no? Y sí, con estricto cuidado del medio ambiente. Y algo quería traer a colación, tú mencionaste lo de las franjas. Un tema interesante, claro, no sé si fue por la Constitución o fue una ley, pero existe este concepto de que las playas no existe playa privada en Ecuador. Que está bien cuando son playas turísticas, pero ¿qué pasa con todo el sector camaronero, del camaronero pequeño, que ya no tiene título de propiedad para poder hacer un crédito porque la tierra no es de ellos? Destruiste esa industria. Pues si no puedes invertir, no tienes a un activo que sea como lo colateral para con eso ver un préstamo y poder invertir y ganar la productividad por hectárea, te quedas estancado. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí viene un tema y estamos hablando del Yasuní, por ejemplo, regresando al tema también extractivismo. Sasha, Xochufín, Yauca, Libertador, con una inversión de 150 millones, puede sacar 900 millones de dólares al año en crudo, con estricto control del medio ambiental. Entonces regreso al tema noruego, o sea, hay que hacer las cosas bien, cuidar el medio ambiente, lo puedes hacer, tienes que hacer las dos, pero tienes que balancear el presupuesto. Tienes que trabajar en ingresos, no en 16 meses, eso no es el norte, no puedes, pero un estado que se maneja bien,
su burocracia no debería costar más de 6% del PIB. No debería. Nosotros estamos por encima de 10. Entonces, bajar ingresos, subir ingresos, balancear el presupuesto, pagar deuda y fomentar el sector productivo del país. De Petroecuador y de algunas empresas públicas, y ahí el tema es que la franja no debería estar ahí, ¿no? Las franjas para que la gente venga y atraer la inversión extranjera, tanto en petróleo como en gas. Por supuesto. Eso sí. Eduardo, gracias. Gracias, Rafael. Nos quedan unos minutos. Poco, 7:58, ya te voy a hacer una pregunta. Casi ha pasado una semana. ¿Qué recuerdas de Fernando Villavicencio? Sí, a ver, tuvimos varias diferencias. Es verdad. Pero miércoles el tipo era valiente. Muy bien parado. Muy bien parado. O sea, si tengo que resumirlo en una palabra, y creo que dicho de paso era su eslogan de campaña. Y un eslogan muy honesto. Una persona muy valiente. Muy valiente. Como investigador, creo que uno de los mejores. No siempre tuvo la razón. En nuestro caso se equivocó. Pero quiero dejar, y creo que lo he mencionado antes, yo lo voy a recordar por todos sus méritos, por todos sus éxitos. Y es como debemos hacer patria. Aquí viene un tema interesante, cómo tú diseñas un país. El país, la identidad de un país nace de sus héroes. Y tenemos que recordar a las personas, sí, tienes que aprender los errores, pero yo lo voy a recordar por todos sus éxitos, por todos sus méritos. Y esa valentía, esa garra, ese ñeque de investigación, de combatir la corrupción, creo que es como debe ser recordado Fernando Villavicencio. Y es como tú diseñas un país, cómo generas la identidad de un país en base a esos héroes que lastimosamente ya no están, pero dejaron un legado muy importante para nuestro Ecuador. Y definitivamente, una lección para futuros gobernantes, tienes que proteger a tus ecuatorianos. Y quiero ser aquí, repito, enfático porque también lo conecto al tema de la posta. Si tú no proteges, a ver, primero, un gobernante honesto, transparente, un gobernante que en verdad quiere sacar las cosas adelante, debería estar abierto a la mayor cantidad de auditorías posibles. Mientras más te auditan, mejor para ti, te vuelves más eficiente. Pero si ese gobernante no puede proteger a las personas que lo están auditando, con el caso de la posta, o el caso peor, el caso extremo de Fernando Villavicencio, estás cerrándote el Estado, estás posiblemente ocultando cosas que no deberías ocultar, te vuelves un peor gobierno. ¿Y con qué ganas cualquier otro periodista va a querer investigar ahora a futuro? Entonces, es muy importante recordar las cosas ejemplares de Fernando Villavicencio, entre todo su valentía. Y dos, que los gobernantes entiendan que tienen que proteger a los ecuatorianos. Alcaldes, candidatos a la presidencia, periodistas, jueces, fiscales, el ecuatoriano de a pie. ¿Cambiaste, mejoraste a raíz de eso, mejoraste tu seguridad? ¿Te dio miedo? ¿Por ti o por tu familia? O sea, no creo que me haya dado miedo a mí. O sea, definitivamente a mi familia bastante. A mi familia bastante. Pero sí te da mucho más ahínco. Lo vuelve mucho más real. O sea, a ver, quiero que entendamos algo. Aparte del tema de Fernando Villavicencio, hay 24 ecuatorianos que están muriendo todos los días. Pero el tema de Agustín Intriago, el tema de Fernando Villavicencio lo vuelve mucho más real, lo vuelve mucho más cercano. Le da ese golpe con la realidad de que está pasando y le puede pasar a un candidato a la presidencia. Entonces te da mucho más ahínco para cambiar las cosas y cambiarlas ya. Cuéntame en un minuto, tenés un minuto final, que me digas tus propuestas finales y tu saludo al pueblo ecuatoriano en esta cadena, que seguramente va a ser una de las últimas porque luego tenemos el silencio electoral antes del 20. El jueves, ¿no? Fue en la noche. Lo mencioné el día del debate, ecuatorianos. Y no lo digo de una forma romántica. Lo que estamos viviendo como Ecuador, no solo que el Ecuador nunca antes, en sus 200 años de república, lo ha vivido. Más sangre se ha derramado en este año que en todos los conflictos bélicos internacionales de nuestro país. Todos. De batalla del Pichincha a la guerra del Cenepa. Todos. No solo eso. A nivel regional nos estamos convirtiendo en uno de los peores países más violentos. La tasa ahora, 20 homicidios día, si lo multiplicas por 365 a 18 millones de ecuatorianos, son 40 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es enorme. No podemos perder al Ecuador. Ya tenemos los casos ahí de la historia, Colombia en los 80, los 90, México al principio de los años 2000. No podemos perder al Ecuador. El Ecuador se respeta y no voy a permitir que el Ecuador lo perdamos. Por sus hijos, por mis 3 hijos chiquitos, no vamos a perder el Ecuador. Entonces, por favor, primero, acto de valentía este 20 de agosto,
tenemos que hacer acto de democracia, tenemos que salir a votar y les pido el voto de la forma más humilde posible, no tanto por la experiencia, no tanto por el conocimiento, pero por la determinación para tomar decisiones difíciles y a todos los maleantes delincuentes sacarlos de nuestro país. Muchas gracias, Jan Topic. Con esto, Eduardo Delgado, Rafael Mendoza y a todas las radios que nos han transmitido. Les mandamos un abrazo. Gracias, Jan Topic. Y por favor, vamos a todas nuestras programaciones. Que tengan un buen día. Muchas gracias.